Luis, eso es algo, es como todo en la vida. Yo creo que muchas veces uno no tiene claro, o sea, por ejemplo, ustedes que están en formación tienen una idea y un gusto específico por algo y ustedes pensarían que es como una línea o un eje conductor y dicen, no, yo quiero hacer esto. Es muy raro, pero es que las cosas no es como uno las quiere, es que la vida lo va llevando a uno por unas cosas muy raras. Y son circunstancias de la vida. El mismo hecho de uno estar aquí, de existir, es algo que es increíblemente paradójico. La misma existencia del ser humano es algo que uno dice, pero ¿por qué? Es muy extraño que las cosas se vayan dando. Y así fue como el origen de diseño, porque nosotros no teníamos ese propósito. Es que la vida nos fue llevando o las circunstancias que rodeaban nuestra actividad nos fueron llevando. Yo no estaría haciendo esto, que es el trabajo de diseño, si no me hubiera encontrado con otras personas con las cuales interactué. Yo qué pensaba, yo por decir algo, yo estudié arquitectura y yo me soñaba construyendo edificios. Incluso lo que más me gustaba a mí era construir casas yo pensaba que eso era mi trabajo, porque yo incluso busqué trabajo en esa área que era de construcción de vivienda, de interés social, y pues, eso me gustaba mucho. Pero las circunstancias de la vida es que no es lo que uno quiere, sino como lo que el medio le va pidiendo, ¿sí? Entonces, curiosamente, nosotros empezamos, Felipe y yo, Felipe César Londoño y yo, pues soy su esposa, pero nosotros no éramos novios ni nada. Entonces, estudiábamos juntos arquitectura. Resulta que empezamos una investigación sobre el bareque de Guadua, o sea, las construcciones en Guadua. Eso era lo que a mí más me gustaba, el tema de la vivienda popular, de mi vivienda de emergencia, bueno. Y por las circunstancias de la vida, nosotros empezamos a trabajar con otro compañero que es Guillermo Holguín, y él era muy bueno, muy buen dibujante. Entonces, nosotros comenzamos esa investigación, incluso fue muy pionero porque nosotros, cuando estábamos en arquitectura, nos exigían de trabajo de grado un proyecto arquitectónico. Y nosotros nos revelamos y no quisimos hacer un proyecto arquitectónico, sino que quisimos investigar sobre construcciones en Guadua. Pero miren todas las cosas tan... Uno que se va a imaginar que de una investigación en Guadua iba a surgir un programa de diseño visual. Pues por ahí surgió. Entonces resulta que empezamos a investigar sobre el bareque de Guadua y nos presentamos en una convocatoria de investigación y nos ganamos unos recursos para hacer unos viajes por toda la zona cafetera. Entonces empezamos a viajar por todos los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, conociendo municipios y empezamos a hacer dibujos de las casas de bareque. Entonces entrábamos a las casas, levantábamos unas fichas de investigación, prácticamente estuvimos un año haciendo esta investigación. A nosotros nos exigían un semestre, pero nosotros quisimos hacer un año para terminar esta investigación. Fue un proyecto muy bonito y entonces, como les decía, éramos tres. Éramos un grupo de tres y habían otros profesores, pero uno de los estudiantes, de compañeros, que era Guillermo, era muy buen dibujante. Entonces, como él dibujaba también, primero dijimos, hagamos un afiche con estos dibujos, porque los dibujos eran muy bonitos. Y sacamos un afiche y se publicó. En esa época los afiches no eran muy comunes, no hay muchas personas hacían afiches. Porque miren la diferencia, nosotros éramos arquitectos, pues estudiantes de arquitectura, y los artistas no hacían afiches. O sea, no había, en Manizales no había diseño, no había una disciplina de diseño gráfico como tal. Y entonces hubo un evento internacional en el Cable en Arquitectura que era sobre historia de la arquitectura latinoamericana. Entonces, cuando nosotros publicamos ese afiche, digamos que ese afiche de las puertas y ventanas de la arquitectura del Bareque fue un éxito. O sea, fue un afiche muy bonito, muy exitoso. Entonces, nos dijeron, bueno, ustedes que ya diseñaron un afiche, ¿por qué no nos hacen un afiche para este evento internacional? Y en ese momento, pues, dijimos, bueno, entonces hagamos una fotografía. Entonces empezamos teníamos nuestro espíritu, digamos, de creación y nos interesaba el diseño, pues, el dibujo, nos interesaba más que todo el dibujo.
no conocíamos nada de diseño gráfico y empezamos a idearnos entonces con fotografías, empezamos a sacarle fotos a la torre del cable. En ese momento, pues curiosamente, y esto es una anécdota bien bonita, a nosotros nos tocó la reconstrucción de la torre del cable donde está ahora. Cuando nosotros estudiábamos arquitectura, empezaron a hacer la reconstrucción de esa torre allí en ese sitio, que la recogieron, pues la llevaron, la despiezaron desde donde estaba originalmente en Herbeo, hicieron, sistematizaron todo y ahí empezaron. Yo recuerdo estando en el último semestre que ya faltaba muy poco para la torre y nos subíamos hasta hasta la parte más alta de la torre, cuando eso ni siquiera a nadie se le había ocurrido subirse. Pues nosotros nos subíamos allá y después de eso ya prohibieron, pero yo recuerdo estar encaramada en el último piso de la torre. Entonces hicimos las fotos de la torre de Herbeo en construcción y esa fue la imagen para ese afiche. Después de eso, después de ese afiche, nos seguían pidiendo muchos afiches. Empezamos a hacer con todo este material que teníamos de fotografías, eh, empezamos a hacer una cosa que es muy chistoso porque se llama así, sonoviso. No sé si ustedes habían escuchado esa palabra. Sonoviso, como sonido de edición. Y resulta que nosotros teníamos muchas fotografías, más los dibujos y todo lo que habíamos hecho en esta investigación del bareque, y entonces dijimos, hagamos un sonoviso. Entonces, cogíamos las fotografías, incluso los negativos, porque en esa época eran negativos. Entonces juntábamos un negativo con otro, o hacíamos como unos ejercicios gráficos bonitos con esas diapositivas, pero eso era imagen fija. Pero al ser sonoviso, en ese momento existía, eso eran diapositivas, ¿no? No sé si ustedes conocen, eso era una rueda así, y uno metía diapositivas y eso iba dando la vuelta. Pero resulta que había un aparatico que programaba el sonoviso, entonces cogía la imagen y la diluía para pasar la diapositiva como si fuera un video. Entonces nosotros hicimos como 2 presentaciones de eso, y eso fue un éxito. O sea, todo el mundo decía, ¿cómo sonovisos? Y fuera de eso, nos aliamos con personas que trabajaban en el sonido. Entonces, había un arquitecto en ese momento que era Alberto Moreno, que hoy es un curador del Museo de Arte de Caldas, pero él sabía mucho de arte, era arquitecto y sabía mucho de música. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a hablar con él para ponerle sonido a esto. Y después conocimos a otra persona que trabajaba mucho en la música, que es un médico, Rafael Macías, y nos metimos con gente de muy alto nivel en música. Y para nosotros eso era fascinante porque entonces nosotros manejábamos la imagen, nosotros manejábamos el sonido y armábamos como una especie de documentales. Yo no creo que eso se llame documental, pero era con diapositivas que pasábamos, cuando las proyectábamos, eran en 2 proyectores, entonces teníamos pares e impares. Se proyectaban en una pantalla, iban pasando una y otra, entonces eso parecía como un video, pero no era un video. Entonces, bueno, ahí nos hicimos más famosos todavía con eso porque éramos estudiantes apenas. Resulta que yo tenía un amigo que hoy es el director del Festival Internacional de la Imagen, Octavio Arbeláez. Yo era muy amiga de él. Y él empezó como decano de la Facultad de Artes, de Bellas Artes de la Universidad de Caldas. Entonces, en ese momento, el rector era el arquitecto Álvaro Gutiérrez. Entonces, el arquitecto Álvaro fue muy pionero y muy visionario, ¿no? En ese momento. Él dijo, yo quiero crear un programa en la Universidad de Caldas que tenga que ver con comunicación audiovisual. Y como Octavio me conocía a mí y sabía que habíamos hecho estos primeros pinitos en sonovisos, sonovisos. Entonces nos llamó y entonces en ese momento ya estábamos Felipe y yo nada más, porque el otro compañero nuestro nos habíamos graduado con esta investigación, el otro se fue a vivir a Armenia y Felipe y yo estábamos en Manizales, después de un viaje que hicimos, que también hay que poner entre comillas esto, porque hicimos un viaje por Sudamérica, estuvimos 4 meses viajando por Sudamérica, porque con esa investigación nos ganamos un premio, y entonces en Buenos Aires, entonces la disculpa fue que teníamos que ir a recoger el premio. Entonces nos fuimos para Sudamérica, nos fuimos de mochileros, o sea, no teníamos ni un peso, recogimos plata de donde no teníamos,
y arrancamos. Nos fuimos por tierra y fue muy bonito porque en esa época yo también trabajaba con el Festival de Teatro y habíamos conocido mucha gente, grupos de teatro de toda Latinoamérica. Entonces teníamos los datos de ellos, los teléfonos y tal. A ver, recuerden, en esa época no había ni celulares, ni internet, nada. Y nos fuimos a llamar a cada amigo. Llegamos con cartas, la Sociedad Colombiana de Arquitectos nos hizo una presentación de cartas, entonces llegábamos a cada lugar, generalmente eran universidades, y dábamos una conferencia y vendíamos afiches, porque ahí empezamos, ese afiche que nosotros publicamos el primero, empezamos a venderlo y de ahí digamos, nos fuimos ganando también unos recursos para financiar el viaje. Entonces, bueno, arrancamos y estuvimos 4 meses y le dimos la vuelta al mapa completo. Entramos por el Amazonas, llegamos hasta el Amazonas y ahí ya pedimos auxilio a las familias para que nos mandaran los pasajes y le dimos la vuelta al mapa sin tener un peso, no teníamos ni un peso. Bueno, eso fue una experiencia muy linda y allí entonces, después de eso fue que nos llamaron a trabajar en Bellas Artes. Entonces nos dijeron, bueno, el rector tiene una idea de crear un programa. Resulta que allá había dibujo arquitectónico y nosotros, siendo arquitectos, pues inmediatamente nos contrataron como profesores. Entonces empezamos a trabajar sobre temas de patrimonio, levantar también, o sea, más o menos como en la misma línea que veníamos, de hacer dibujos de las casas, levantamientos de planos y todo, con unos estudiantes que habían allí en un programa que se llamaba Dibujo Arquitectónico. Pero el rector está muy empinado y sobre todo porque en ese momento había una coyuntura, porque ese programa de dibujo arquitectónico es tecnológico. Y él quería crear un programa, mejor dicho, le exigía al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, que las universidades no debían tener programas tecnológicos, sino profesionales. Entonces, a él se le ocurrió que si nos vinculaban a nosotros, que teníamos esa idea, pues, o que teníamos esa sensibilidad para hacer estos sonovisos y hacer afiches, que por qué no creábamos nosotros un programa que tuviera que ver con comunicación audiovisual, que él creía que era muy importante y necesario porque no había en la región. Bueno, pero nosotros paralelamente a eso éramos profesores, empezamos, fue una experiencia muy interesante porque nosotros éramos recién egresados, o sea, no teníamos ni 6 meses de graduados y ya estábamos de profesores en una escuela de dibujo. Pero fue interesante como experiencia y continuábamos con nuestra investigación. Pero a partir de allí, entonces, que el rector quería cambiar el programa, que había que cambiarlo, la universidad nos dio la posibilidad de investigar durante 4 años para crear fortalecer un programa nuevo, profesional en Colombia, que tuviera que ver con el diseño. No, inicialmente no se llamaba diseño, se llamaba de comunicación audiovisual, así es. Entonces nos pusimos en la tarea de investigar. Nosotros ya teníamos esa, digamos, esa venita de investigar y arrancamos toda una investigación sobre qué era lo que se necesitaba en la región y qué era lo que posiblemente requería una ciudad como Manizales para crear un programa. Entonces, así fue. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a hacer entrevistas, empezamos a entrevistar una cantidad de profesionales que tuvieran que ver con temas de audiovisual. Y resulta que por casualidades de la vida también, nosotros conocimos a un personaje que se llama Gustavo Gómez Casallas. Es un diseñador gráfico y resulta que Gustavo Gómez, él profesionalmente pues era egresado también de la Politécnica de Milán, donde había diseño visual. Entonces, él fue una de las personas que entrevistamos y él muy categóricamente desde el principio, cuando nosotros le dijimos que queríamos crear un programa de creación audiovisual o de medios audiovisuales, él nos dijo, no, ustedes tienen que crear un programa de diseño visual. Y él como que nos metió como por ahí. Bueno, y por esas casualidades de la vida también, en Armenia, en nuestro compañero de estudio de la tesis de trabajo de grado, que era Guillermo Holguín, conocía a un diseñador visual. Entonces, él un día nos dijo, ustedes no saben que aquí en Armenia hay un diseñador visual. Y nosotros, ¿diseñador visual? No, ¿cómo así?
Y entonces dijo, sí, es amigo mío, no sé qué, pues no lo conocía. Entonces nosotros le dijimos, bueno, entonces vamos a hacer un viaje a Armenia para conocer a ese diseñador visual. Y fuimos hasta Armenia y nos lo presentó. Ese día conocimos a Carlos Adolfo Escobar. Cuando llegamos al apartamento de Carlos, y Carlos tenía una biblioteca enorme de libros de diseño. Nosotros quedamos así fascinados de que todo en italiano, todos los libros en italiano. ¿Y usted sabe italiano? Sí. ¿Y francés? Sí. Entonces nos pusimos en la tarea. Entonces le dijimos, nada, usted camina, se va a una cosa. Ah, bueno, en medio de esto, en paréntesis, Felipe y yo nos enamoramos y nos casamos. Y Felipe y yo nos enamoramos y nos casamos. Cuando conocimos a Carlos, ya estábamos casados. Entonces le dijimos a Carlos, no, Carlos, lo necesitamos en Manizales con nosotros porque vamos a crear un programa de diseño visual. Y entonces él dijo, ¿cómo así? Dijo, no, pero es que yo como voy para Manizales, no tengo contrato ni nada, no, usted se va para la casa de nosotros. Y entonces nos trajimos a Carlos a vivir con nosotros. Carlos vivió con nosotros, yo no sé cuántos años. Bueno, el caso es que después la universidad lo contrató y ya consiguió un apartamento, pero al principio Carlos vivíamos los tres, Carlos, Felipe y yo. Y recuerdo que fue una época muy bonita porque a mí me gustaba mucho la cocina, entonces yo empecé a cocinar y entonces Carlos cogía esos libros a traducirlos, entonces Felipe a traducir, a escribir todo lo que era la traducción de sus libros, y en francés, en italiano, y yo a cocinar y yo les llevaba la comida y bueno, esto era el ajetreo tenaz porque teníamos que crear ese programa cuando eso era toda máquina de escribir y teníamos me acuerdo que una de las secretarias de diseño era muy buena, que hoy ella se llama, no sé si ustedes la conocieron, Lucian Paroji. Ella era muy buena mecanógrafa y arrancó a escribir y éramos escribe a máquina y creamos el programa entre Carlos, Felipe y yo, y Carlos traduciendo y yo cocinando. Entonces, entre los tres nos la pasábamos en esto. En medio de este trabajo también resultó un viaje, la universidad nos patrocinó un viaje. Ah, bueno, ya había nacido Martín, nuestro hijo. Martín tenía un añito cuando nos resultó ese viaje, año y medio, no tenía más. Nos resultó un viaje para hacer precisamente que es fortalecer el estudio de diseño, yendo a las escuelas. Recuerden ustedes que en esa época no había internet, la comunicación era muy complicada, entonces las cosas se demoraban mucho. Entonces nos dijeron, pues les vamos a patrocinar un viaje para que se vayan para Europa a recoger información en todas las universidades que ustedes empiecen a investigar. Entonces así fue. Sacamos una lista de universidades en Europa y en Estados Unidos y arrancamos a estudiar todos los programas que habían importantes en ese momento y visitamos las escuelas. Entonces, bueno, fuimos los tres con Martín, que estaba chiquitico. Martín estuvo en el viaje con nosotros, durante 3 meses viajamos. Este fue nuestro segundo gran aventura, porque la primera fue la del viaje de Sudamérica y esta segunda aventura, que fue viajar por toda Europa, fue magnífico, pero fue muy, muy simpático porque digamos que ya nosotros teníamos esa convivencia con Carlos, éramos los tres muy amigos, pero muy simpático porque Martín cuando estaba chiquito llegó y le decía, Martín, ¿cómo se llaman tus papás? Y decía, Felipe, Adrián y Carlos, porque nos tuvo a nosotros tres siempre, entonces era que pensaba que los tres éramos sus papás. Resulta que ya llegamos con todo este material, armar todo esto y empezamos, por eso les decía, yo estuvimos 4 años investigando en medio de este viaje, el regreso, crear el programa, se creó el programa, se presentó con las máximas calificaciones y en el año, creo que fue el 91, no, en el año 91 fue creado, ya no recuerdo, ya se me olvidaron las fechas, bueno, ya después aquí nosotros entonces estuvimos todo ese tiempo investigando, como les decía, haciendo entrevistas, consultando con todas las personas, incluso cuando nosotros pensábamos hacer este proyecto de diseño, muchas personas, incluso profesionales muy cercanos a nosotros, nos decían, ustedes están locos, eso aquí en Manizales no va a prosperar. Manizales no es una ciudad como para crear un programa de esto, que ustedes, como lo visionáramos nosotros, que era
toco, que tuviera que ver con medios audiovisuales, pero que también tuviera que ver con espacio físico, con medio ambiente, pero también lo gráfico, lo editorial, o sea, la verdad, era, como fue concebido, fue un programa muy ambicioso. Entonces, pero siempre como con esa idea de mirar, o sea, ¿por qué surgió el diseño en Manizales de esa manera y no en otras partes? Porque una ciudad pequeña tiene, digamos, de cierta manera mucha más demanda. O sea, yo comparo lo que pudo haber sido el surgimiento de un programa como este en Bogotá y el surgimiento en Manizales. El medio exige algo que, por ejemplo, si tú entras a una empresa a trabajar en Manizales, te van a pedir de todo a la vez, porque no hay muchos profesionales para atender tantas cosas que puedan suceder. En cambio, en una ciudad grande como Bogotá o Medellín, hay más especialización. O sea, está el diseñador gráfico, está el que trabaja eh, web o el que trabaja diseño ambiental, ¿cierto? Pero resulta que en Manizales, por las características mismas y por la demanda profesional, el profesional tenía que salir conociendo un poquito de todo, porque el medio así lo exige, ¿cierto? Saber un poquito de todo. Y yo creo que por eso fue que surgió este programa así, que pues, ciertamente es ambicioso, pero es integral. Y es integral porque queríamos juntar todo eso que el medio necesitaba. Entonces, bueno, formalizamos la creación del programa y cuando se dio inicio, entonces, bueno, ya teníamos entonces, como les decía, pues una cierta trayectoria como docentes, pero empezamos con un programa que, pues primero tuvo las máximas calificaciones. Nosotros tuvimos una, digamos, una eventualidad, era que ya habíamos, en ese momento ya se había cambiado de rector y el nuevo rector no le interesaba para nada este programa, pero como ya había sido aprobado por el ministerio, pues le tocó aceptarlo, pero él no quería ese programa. Entonces, bueno, yo les decía que a nosotros nos habían cuestionado mucho que por qué Manizales esto, que eso que era una locura, que no había medios tecnológicos para hacerlo, que bueno, todas las circunstancias adversas que puedan suceder en ese momento. Y nosotros arrancamos en Bellas Artes, como el programa de diseño era en Bellas Artes. Entonces, nosotros arrancamos. Tuvimos muchísima resistencia también allá en Bellas Artes, tanto así que nos sacaron de Bellas Artes y nos tocó trasladarnos luego a Palo Grande. Estando en Palo Grande también nos sacaron de Palo Grande y nos tocó irnos a lo que es hoy el edificio Orlando Sierra, que en ese momento estaba, digamos, en muy malas condiciones, y después nos volvieron a sacar de allá para hacer la remodelación y bueno, al final ya nos quedamos allí, pero fue un trabajo de resistencia, digamos, largo. Y sobre todo, pues el inicio del programa también complejo porque pues no teníamos, digamos, referentes de un programa de esas características. De hecho, pues nosotros nos basamos en todos estos conceptos, estas teorías de programas europeos, pero sobre todo de un programa que es de diseño visual que en Europa, en el Politécnico de Milán, es tecnológico. Y si ustedes ven, también algo muy curioso es que en Europa las carreras de diseño generalmente eran de tecnologías, o sea, no eran profesionales. Este programa de diseño nosotros lo hicimos de una manera tal y lo estructuramos de tal manera que cuando nosotros lo creamos, ni siquiera en Europa existía un programa como ese. Entonces fue pionero en muchos aspectos. Yo creo que logramos recoger muy bien todas estas cosas que estaban sucediendo en todas las escuelas, pero en Europa sobre todo tienen una, digamos, como una carga histórica o una trayectoria o unas cosas que, digamos, por nuestra condición de latinos o de latinoamericanos, fuimos un poco más lanzados en considerar que esta disciplina como tal podía ser no solamente profesional, sino incluso de posgrado, y pues como ustedes saben ya tenemos doctorado y también el doctorado ha sido pionero en Latinoamérica. Entonces yo creo que eso ha sido como un poco la apuesta, que hemos sido como arriesgados, digamos, en cierta forma, en concebir estos programas, y que el programa de diseño es sorprendente, pero desde su primer semestre fue un éxito en la convocatoria de alumnos. Nosotros desde que empezamos a hacer convocatoria en pregrado, no sé si todavía, pero en un momento determinado había más solicitudes de ingreso a diseño que a medicina, por ejemplo, que es una de las carreras más
apetecidas, digamos, por los recién salidos de los colegios. Pero fue muy exitoso desde el principio y eso nos ha sorprendido mucho y se ha mantenido. Creo que precisamente el buen nivel que ha tenido el programa es porque ha sido competitivo ingresar y los que ingresan tienen buen nivel. Entonces creo que hemos mantenido eso durante muchos años y sobre todo estar en una universidad pública. Yo creo que ha sido lo más importante para el programa, que al ser una universidad pública tiene una característica diferente y sobre todo haber concebido, digamos, como esa integralidad del diseño, que fue algo realmente pionero, no, eso no se veía. Posiblemente por nuestro origen como arquitectos teníamos un poquito de la visión un poco más amplia, no tan instrumental del diseño que en ese momento había como diseño gráfico. Vimos también algo muy importante cuando iniciamos la investigación y era que el campo del diseño editorial estaba en Colombia completamente, digamos, desatendido y si bien habían ilustradores, el concepto mismo del editorial fue muy fuerte desde el inicio. Y ahí cuando comenzamos nosotros el programa fue que se fue dando este tema de las tecnologías, porque hasta el momento no, pues digamos los programas tecnológicos o los programas de software no eran muy significativos y ahí comenzó. Yo creo que algo coyuntural que ha sido fundamental para el programa ha sido que desde el principio se pensó de una manera muy estratégicamente, digamos, más globalizada, si se quiere, y tuvimos esa posibilidad de empezar el Festival Internacional de la Imagen. Yo creo que es lo que primero le dio fundamento y segundo, esa visión como de ampliada de lo que inicialmente yo les decía, que ya no es simplemente el diseño instrumental o más aplicado desde lo técnico, sino que tiene que ver también con el arte y la ciencia y esa tecnología que está al servicio, digamos, de ese conocimiento. Entonces, desde el inicio del programa fue pensado así, de una manera integral, observar el diseño también como en una escala diferente, porque normalmente el diseño gráfico en Colombia o el diseño, otro tipo de diseños, no tenían como esa posibilidad de observarse en otra dimensión y por eso recurro a algo que es un autor muy importante que es György Kepes, que es del origen mismo de la revista Kepes. Fue Kepes uno de los teóricos con los cuales comenzamos nosotros a realizar investigación en diseño y fue, digamos que Kepes fue de los primeros que habló del diseño visual y él hablaba del diseño visual desde los años 50 y hablaba de que era como otra escala de actuación del diseño, o sea, que el diseño de la Bauhaus, por ejemplo, o el diseño de objetos o diseño de interfaces, debía superar un poco más esa escala para observar el diseño en una escala más macro, donde la tecnología podría estar en función, digamos, incluso del diseño, por ejemplo, de diseños colectivos o diseños más sociales, digámoslo así, pero sobre todo, por ejemplo, él observaba a la ciudad como una gran obra de arte colectiva y él pensaba que, pues, que la tecnología iba a ser algo muy importante. En esa época, imagínense ustedes, en los años 40 no había internet y él ya visibilizaba que la tecnología iba a transformar a las ciudades. Entonces, todavía creo que en el diseño esa escala, espero que no se pierda porque eso es como lo más interesante, como tener una escala global del diseño, o sea, es otra dimensión. Yo comparo mucho, y hablando de diferencias, por ejemplo, entre el arte o el diseño, yo hago la comparación entre las disciplinas de la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Siempre ha habido como una, de cierta manera, como entre las disciplinas hay como una competencia, si se quiere, pero siempre se van a necesitar, o sea, un ingeniero va a necesitar de un arquitecto, lo mismo que un diseñador va a necesitar también de un artista y viceversa, o sea, yo creo que son complementarias. ¿Qué es la diferencia o qué cambiaría, digamos, entre digamos, en la arquitectura, por decir algo, la disciplina de la arquitectura? Hay
una escala de actuación que, por ejemplo, la ingeniería resuelve problemas muy técnicos, ¿no? Y la arquitectura puede tener un ámbito un poco más amplio, por decir algo, el urbanismo, ¿cierto? O la planificación de una ciudad o de una región. Entonces, yo creo que en el diseño visual ha ocurrido eso. O sea, no quiere decir que un diseñador gráfico, un diseñador visual no sea también un diseñador gráfico, puede serlo. Como un arquitecto puede ser diseñador de casas, pero también puede pensar en una ciudad. Entonces, digamos, esa escala de actuación del diseño es importante observarla, o sea, que no nos limitamos simplemente, sino que las mismas dinámicas de la sociedad en la que vivimos nos induce o nos implica tener una visión más amplia del diseño, no quedarnos simplemente en solucionar un problema, digamos, específico de un afiche o del diseño de una interfaz, sino que podemos pensar estratégicamente el diseño en un ámbito un poco más amplio. Simplemente es una escala de actuación diferente. No quiere decir que la una sea mejor que la otra, sino que son diferentes. O sea, no es lo mismo un arquitecto pensando en la ciudad que un arquitecto pensando en diseñar un mueble. Lo puede hacer igual de bien, pero digamos que son especialidades que también se dan o, digamos, posibilidades de estudio. Por eso el diseño, digo yo, que tiene que estar muy abierto a otras disciplinas, porque también tiene que trabajar con otras especialidades que le van a complementar su trabajo.